presentación que preparo. Así que denme un minutito. Muy bien. Listo. Ahí está. Falta una sola clase, ¿sí? Además de esta, Luz. Acá veo que están hablando de eso en el chat. Nos queda la clase de la semana que viene y ya se termina. Muy bien. Entonces, ¿saben que en el aula virtual ustedes tienen separada la bibliografía que corresponde a cada clase? Así que seguro vieron que lo que corresponde a la clase de hoy es una sección del cuadernillo que es del capítulo 3 del cuadernillo, que se llama Las Ciencias Naturales, ¿sí? Eso es parte del capítulo 3, ¿sí? ¿Vieron que hay distintos capítulos en el cuadernillo? El capítulo 3 se llama Las divisiones disciplinares de la práctica científica, ¿sí? Y dentro de ese capítulo hay una sección sobre las ciencias naturales. Ustedes tienen separada la sección sobre las ciencias naturales, que es parte de ese capítulo 3. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente, les cuento. Primero yo voy a hacer una introducción al contenido del capítulo 3 del cuadernillo, que es acerca de, digamos, las divisiones disciplinares de la práctica científica, significa cuáles son los distintos campos científicos. Porque cuando hablamos de ciencia, pareciera que hablamos de algo un poco abstracto. En realidad ustedes conocen las ciencias naturales, ¿no? Conocen las ciencias sociales, dentro de las ciencias naturales conocen la química, la física, la biología, dentro de las sociales, la economía, ¿no? Pero son distintas subdivisiones, distintas áreas de la ciencia. Así que lo que vamos a ver al comienzo de la clase es un poco cómo se divide la ciencia en diferentes campos. Porque ustedes se imaginarán que cuando hablamos del método en las ciencias, no es lo mismo hablar del método que usa una persona que se dedica a estudiar el comportamiento de los seres humanos, ¿sí? Como un sociólogo, que el método de una persona que estudia, compuestos de moléculas, ¿no? Es diferente lo que tiene que hacer una persona que estudia sociedades que una persona que estudia átomos. Así que vamos a hablar de eso. Y en la segunda parte de la clase nos vamos a meter específicamente en el tema de las ciencias naturales. Todos recibieron el mensaje en el que les indiqué que tenían que ver el video de la historia de las abuelas, 99,99% la ciencia de las abuelas. Profe, disculpe, ¿tendría Sí. que grabar la clase hoy? No, porque la clase no se graba más porque no queda disponible en el campus. Ya les dije la semana pasada, ¿sí? Listo. Sí, no, ya vi que lo habían escrito, pero ya a los que estuvieron la semana pasada les comenté que no se graba más porque no queda disponible. Hay un problema Claro, sí, directamente no de se suben a capacidad. veces al... Claro, no tiene sentido que la graben porque no va a aparecer, Vale, listo, lamentablemente. perdón. No, gracias de todas maneras por avisarme, porque podría haber pasado que me olvidé. Bien, entonces, les decía, en la segunda parte de la clase, después de presentar estas divisiones de la ciencia, vamos a hablar del video que les indiqué que vean, que se llama 99,99% la ciencia de las abuelas. ¿Recibieron el mensaje donde les indicaba que vean ese video? ¿Sí? ¿Y lo conocían? ¿Ya lo habían visto? ¿Lo vieron por primera vez? ¿Todos lo vieron? Bueno, acá dice nunca lo había visto, lo vi por primera vez, muy bien. Lo importante es que lo hayan visto, o sea, que lo hayan visto antes de la clase, porque es un video que dura media hora. Entonces no podíamos sacarle media hora a nuestro encuentro para ver el video. Entonces, en la segunda parte de la clase vamos a charlar sobre el caso, pero si ustedes ya lo vieron, digamos, ya más o menos tienen una introducción de qué trata el video. Muy bien. Bueno, entonces está claro lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar del capítulo 3 del cuadernillo, sobre cómo se dividen las ciencias.
y específicamente después de las ciencias naturales. Muy bien. ¿Se ve bien esta diapositiva? ¿Sí? Bueno. A ver, si ustedes ven el capítulo 3 del cuadernillo, lo primero que aparece ahí es una pregunta, que es justamente la pregunta, ¿qué es el método científico? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la ciencia, del conocimiento científico, ya desde la primera clase decimos, bueno, sí, hay una diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico, o digamos, el conocimiento científico y el conocimiento de los no científicos, porque la ciencia pretende ser un conocimiento metódico, ¿no? Digamos, cuando una persona se dedica a la ciencia, lo que nosotros entendemos es que es una persona que tiene un método, ¿no? Un método en el que, digamos, justifica sus afirmaciones, ¿no? Un biólogo, un químico, un físico no puede decir cualquier cosa, ¿no? Sino que hay que decir cosas que se puedan comprobar. La cuestión es que como las ciencias son muy diferentes y hay distintos campos dentro de la ciencia, se plantea la pregunta sobre si todas las ciencias tienen que tener el mismo método o en realidad hay tantos métodos como ciencias hay, ¿no? Digamos, ¿se acuerdan cuando la semana pasada vimos el ejemplo del científico que nos hace ver a través del microscopio? ¿Sí? Podemos decir, bueno, un químico, ¿no? Trabaja en un laboratorio mirando muestras a través de un microscopio, ¿no? Bueno, eso es lo que hace, por ejemplo, un químico. Pero ¿qué pasa con las ciencias, digamos, lo que hacen los cientistas sociales, que no pueden poner a los seres humanos y las sociedades abajo de un microscopio, ¿no? No tienen un método, las ciencias sociales. Bueno, algunos dicen las ciencias sociales tienen un método diferente, completamente diferente al de las ciencias naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ciencias sociales, si bien se observa de la misma manera que el químico observa a través del microscopio, el cientista social observa los comportamientos. Son objetos diferentes, ¿sí? Alejo, ¿querías decir algo? ¿No? ¿Se te encendió el micrófono sin querer? Si alguno o alguna quiere preguntar algo, por favor me interrumpen, ¿sí? Muy bien, entonces, hay distintas concepciones acerca de si hay un método en las ciencias sociales o si, bueno, en realidad son completamente diferentes, ¿no? Y hay incluso quienes sostienen que las únicas ciencias verdaderamente metódicas y que pueden justificar conocimientos de manera absoluta son las ciencias, las que se llaman las ciencias formales, ¿no? Que son las ciencias en las que no tiene un rol de observación. Eso vamos a ver ahora. Entonces, según una interpretación, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales hay una divergencia significa diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque lo que hacen las ciencias sociales, por ejemplo, la economía, la sociología, la psicología, bueno, la psicología hay que ver si ellos la consideran ciencia o no, lo que hacen las ciencias sociales es interpretar un mundo, pero ese mundo está compuesto por personas, ¿sí? Por seres humanos, ¿no? Y los seres humanos ya tenemos una interpretación del mundo. Imagínense, cuando, digamos, el ejemplo que tienen en el manual, que ahora no lo vamos a ver en esta clase, creo que no vamos a llegar a verlo tampoco en el taller, perdón, está pasando una ambulancia o algo que hace mucho ruido, es un sociólogo que quiere estudiar el origen de los movimientos piqueteros. Ustedes quizás no saben quiénes fueron los piqueteros, porque probablemente muchos de ustedes sean muy jóvenes, pero fue una serie de movimientos sociales que surgieron en el 2001, 2000, 2001, en la época de gran crisis en la Argentina. Bueno, se llamaban
los piqueteros porque hacían cortes en las calles pidiendo ayuda social al gobierno, ¿no? Entonces, ahí empezó esta idea del piquete, ¿no? Hacer un piquete es cortar una calle. Entonces, un ejemplo de investigación en ciencias sociales es el de un sociólogo o una socióloga que quiere entender, digamos, cuáles fueron las motivaciones o cuál fue el origen de los movimientos piqueteros en el conurbano bonaerense, ¿sí? Esa es una pregunta, por ejemplo, de una investigación en sociología, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa persona? Va y entrevista a estas personas que eran parte del movimiento piquetero, ¿no? Entonces, una investigación en sociología tiene que tratar con seres humanos, con personas que tienen un rol en la sociedad, ¿sí? Y tiene que interpretar su conducta, interpretar un hecho. Pero, como les decía antes, no es lo mismo interpretar la conducta de un ser humano que mirar atrás del microscopio cómo se mueven unas moléculas. Entonces, podemos poner, digamos, énfasis en esa diferencia y decir, bueno, las ciencias naturales y las ciencias sociales son completamente diferentes porque en las ciencias sociales interpretan un mundo ya interpretado por hombres. Sin embargo, también se podría pensar en que ambas coinciden, porque en algunos casos, por ejemplo, también en la sociología, los sociólogos utilizan datos numéricos, ¿no? Podemos decir datos estadísticos, ¿no? Cuando un estudio sociológico dice, bueno, el 60% de la población de tal lugar considera que tal es un problema, ¿no? Las ciencias sociales para estudiar el ser humano utilizan instrumentos no matemáticos también. Pero bueno, esto, digamos, aparece como disparador en el cuadernillo para que ustedes piensen y reflexionen acerca de, bueno, cuando hablamos de ciencias, estamos hablando de, digamos, de muchos campos muy diversos entre sí, con muy diferentes objetos de estudio, ¿sí? Sí, todas las ciencias tienen objetos de estudios diferentes, entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el método que aplican las ciencias en general? ¿Hay un solo método para todas las ciencias? ¿Sí? ¿Se entiende el punto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? ¿No? ¿Todo claro? ¿Están callados de espanto porque no entienden nada o porque entienden todo? Es demasiado fácil. Díganme algo. ¿Qué es lo que no entendés, Dante? ¿Podés encender tu micrófono? A mí me cuesta mucho esto de responder al chat, ¿sí? Si querés tomarte un tiempo para formular la pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Piensen, o sea, si no entienden, piensen qué es lo que quieren preguntar, ¿sí? Voy a seguir un poquitito adelante y cuando tengan una pregunta me dicen, ¿sí? Entonces, otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacen los científicos cuando dicen estar aplicando un método, no? Esto también lo encuentran en el capítulo 3 del cuadernillo, ¿sí? Es decir, ¿qué significa aplicar un método científico? Y si bien hay divergencias, hay diferencias entre las distintas ciencias, porque como dijimos, las ciencias sociales no aplican el mismo método o, bueno, de la misma manera que las ciencias naturales, sí, digamos, toda actividad que se considere científica realiza algunos pasos. Por ejemplo, toda investigación científica comienza con el planteo de un problema, ¿sí? El planteo de un problema es el planteo de una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que les estaba diciendo antes, ¿no? Antes les decía, una investigación sociológica, una socióloga se plantea la pregunta, ¿no? ¿Qué motivó la formación de los movimientos piqueteros en el conurbano bonaerense en el 2001? Esa es una pregunta de una investigación en ciencias sociales, ¿sí?
En física también hay, digamos, otro tipo de preguntas que son disparadores de una investigación, ¿no? En química también, ¿no? ¿Cómo se unen tales moléculas? En la medicina, ¿no? ¿Cuáles son las causas que explican el surgimiento de una enfermedad, ¿no? Todo científico tiene una pregunta, tiene un problema, ¿no? Un problema es una pregunta a la que hay que dar una respuesta, ¿no? De la que no sabemos la respuesta. Pero tenemos una hipótesis. ¿Alguien sabe qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Usan la palabra hipótesis en su vida cotidiana a veces o no? A ver. Una teoría. Una deducción no del todo cierta. ¿Por qué no del todo cierta, Alexis? Un planteo, una teoría. ¿Por qué no del todo cierta? No está mal, pero quiero entender. Ah, porque creo que si fuera cierta no sería hipótesis después. Bueno, claro, lo que pasa es que no necesariamente una hipótesis es no cierta. Lo que pasa es que algo es hipotético significa que no está todavía comprobado. ¿Sí? O sea, hay una pregunta, un problema, ¿no? Y yo quiero encontrar una respuesta. Cuando encaro la investigación, tengo una hipótesis, significa que tengo una conjetura, una suposición acerca de cuál es la respuesta, pero todavía no la comprobé. ¿Sí? Pero hipótesis tenemos todo el tiempo, ¿no? No sé, si estamos en una reunión y hay una persona, una amiga, un amigo que no llega. Y decimos, ¿qué pasa que Juancito no viene? Y bueno, y debe ser que el colectivo se retrasó, debe ser que no se siente bien. Bueno, ahí tenemos una pregunta, no científica, ¿no? Claramente. Bueno, ¿por qué Juancito no viene? Bueno, una hipótesis es que el colectivo no vino, otra hipótesis es que se siente mal. Bueno, si a los 5 minutos Juancito llama y dice, me siento mal, estoy resfriado, entonces se confirmó la hipótesis, ¿no? Se confirmó la hipótesis que decía que Juancito estaba resfriado y por eso no vino. Entonces, una hipótesis es una posible respuesta que puede revelarse cierta o no. ¿Sí? Ustedes, o sea, vamos a ver en el ejemplo de las ciencias naturales, que tenemos en la investigación del caso de lo que se llama el índice de abuelidad, ¿vieron? En el video que les mandé, el video de las abuelas, ahí tenemos un problema, ¿no? El problema es cómo demostrar la filiación, ¿no? El vínculo genético entre una abuela y un nieto en ausencia de los padres, ¿no? Digamos, cuando no están los padres para hacer una prueba genética, el problema es, ¿se puede demostrar el vínculo genético entre una abuela y un nieto? Bueno, la hipótesis que tenían las abuelas, que es la hipótesis que las motivó a viajar por todo el mundo y a luchar un montón y a contactar científicos por todos lados, es que se podía. Sí, sí, se puede, bueno, mediante estudios genéticos de ADN, ¿no? Pero no sabían si era cierto. Luego se comprobó que sí, que era posible. ¿Sí? Pero en una investigación científica, además de plantear un problema y plantear una hipótesis, que puede ser que se confirme y puede ser que no, bueno, hay que ponerla a prueba, ¿sí? Ponerla a prueba es, bueno, intentar justificarla, ¿sí? Justificar. ¿Qué significa justificar? Vieron que en las consignas de un trabajo yo les digo, en la respuesta a un trabajo les digo, falta justificación, falta profundizar más la fundamentación. ¿Qué es justificar? Dar razones de algo, ¿sí? Explicar los motivos, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no tienen una pregunta, pueden hacer un comentario. Profe, ¿puede decir otra vez lo que era hipótesis? Ah, bien, mira, hipótesis, ¿vos ves igual, Dante, el PowerPoint que estoy mostrando? ¿Lo ven?
¿Sí? ¿Lo ves, Dante? Sí, profe. Mirá la segunda, el segundo punto que dice segundo paso, dice, planteo una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una conjetura que se elabora para dar respuesta a un problema. Una hipótesis es una respuesta posible. Eso. Es una respuesta posible, ¿sí? Que puede confirmarse o no. ¿Se puede confirmar o no? Pensemos en el caso de las abuelas. ¿Hay alguna de las hipótesis que tenían las abuelas que no se confirmó? Piensen al comienzo del video, cuando Estela de Carlotto cuenta todo lo que, digamos, todas las ideas que se les ocurrieron para ir a encontrar a los nietos. ¿Se acuerdan lo que cuenta Estela de Carlotto? Antes de pensar en el tema de la sangre y la genética, ¿qué hacían? Iban a los jardines de infantes. ¿Qué hacían las abuelas cuando todavía no tenían idea de esta posibilidad de comprobar el vínculo genéticamente mediante la sangre? A un hospital, claro. ¿Y para qué fue al hospital, Nicole? ¿Por qué fue al hospital? Porque ¿qué hipótesis tenía Estela de Carlotto yendo al hospital? ¿Alguien más? Quería ver si viendo a su nieto lo reconocía, claro. O sea, las abuelas de Plaza de Mayo estaban tan desesperadas por encontrar a sus nietos y no tenían ni idea cómo, que una hipótesis que se les ocurrió es que viendo la carita de un bebé podían identificarlo. ¿Se puede comprobar esa hipótesis? ¿O se comprobó esa hipótesis? ¿Resultó verdadera o falsa? No se puede comprobar la filiación, ¿no? El vínculo parental por el rostro de un bebé. Imagínense, ¿no? Claro, es falsa. Imagínense, ¿no? Si uno pudiera identificar un nieto simplemente porque se parecía a uno de los padres, ¿no? Ese no puede ser un argumento ni jurídico tampoco, ¿no? Que vamos a ir al juez a decirle es mi nieto porque se parece un poco a mi hija cuando era chica. No, el juez va a decir, no, no le puedo sacar este bebé a la familia en la que está porque tiene los ojos como su hija, ¿no? Muy bien, entonces esa era una hipótesis que parece un poco muy básica, pero ustedes piensen que se trataba de mujeres absolutamente desesperadas, ¿no? Que no solo habían desaparecido sus hijos y ya estaban bastante convencidas de que sus hijos habían muerto y que no los iban a encontrar más, sino que además sabían que habían robado a sus nietos, ¿no? Entonces, así que imagínense el nivel de desesperación que tenían esas abuelas para tener estas hipótesis que parecen tan descabelladas, ¿no? ¿No? El hecho de ir a pararse fuera a un jardín de infantes a ver si reconocen la cara de un nenito, bueno. Hasta que finalmente una de las hipótesis se confirmó. Eso lo vamos a ver después. Alguien está escribiendo. Bien. Entonces, ahora, dejamos un poquito esto de las abuelas, que lo voy a retomar en la segunda parte de la clase. Bueno, una de las cosas que encuentran también en el capítulo 3, que es importante para distinguir, para entender la diferencia entre las ciencias, es que cuando hablamos de conocimiento, ¿no? De conocimiento, estamos hablando de oraciones que se articulan proposicionalmente, en el sentido de que toda ciencia tiene teorías, y las teorías son afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, una investigación en ciencia social que acerca del origen de los movimientos piqueteros, bueno, puede tener una teoría que diga, bueno, los movimientos piqueteros tienen su origen en creciente desigualdad social en la sociedad argentina del 2000,
en la necesidad de encauzar el movimiento social de alguna manera, etc. Todas esas son oraciones, proposiciones, ¿no? Escriben los científicos. Ahora, esas informaciones, esos conocimientos, ¿cómo se justifican? ¿Sí? Entonces, lo que van a encontrar en el manual es una distinción entre lo que se llama conocimiento proposicional débil y conocimiento proposicional fuerte. Conocimiento proposicional significa solamente conocimiento que se puede expresar en oraciones, ¿sí? Que se puede redactar en una oración, ¿sí? Por ejemplo, un conocimiento del tipo, todos los metales sometidos a tal temperatura se derriten, es una proposición, es una oración. Eso es un tipo de conocimiento proposicional, es conocimiento que se articula en oraciones, ¿sí? Mañana va a llover, ¿sí? El metal tal se derrite a tantos grados, todos los gatos son blancos, todos los cuervos son negros. Bueno, todas esas afirmaciones que podamos hacer son formas de conocimiento proposicional, ¿sí? Pero dentro del conocimiento proposicional hay diferencias, ¿sí? Porque no es lo mismo el conocimiento proposicional del tipo que manejan las ciencias de hechos, que son las ciencias naturales y sociales, que el conocimiento proposicional de las matemáticas y la lógica, ¿sí? Entonces, acá lo que distinguimos es conocimiento, un tipo de conocimiento que no se puede justificar de manera concluyente y un tipo de conocimiento que se puede justificar de manera concluyente. El único tipo de conocimiento proposicional fuerte que se puede justificar de manera concluyente, es decir, que no hay manera de refutarlo, es el conocimiento matemático. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ustedes pueden dudar de cualquier cosa en el mundo, pero no pueden dudar de que 2 más 2 es 4. ¿Sí? O de que 3 más 2 es 5. ¿Sí? Eso significa que el conocimiento proposicional matemático es un conocimiento proposicional fuerte, porque es indubitable, ¿sí? No se puede dudar de él. Hay otro tipo de conocimiento proposicional, que es el conocimiento de los datos de la experiencia. Se llama empírico porque proviene de la experiencia, ¿sí? Que es un conocimiento falible, ¿no? Digamos, nunca nos vamos a equivocar si decimos 2 más 2 es 4. ¿Sí? Pero si decimos todos los cuervos son negros, por ahí nos equivocamos, porque algún día puede aparecer un cuervo gris, un cuervo blanco, un cuervo marrón, ¿sí? O sea, digamos, todo el conocimiento que provenga de la observación, ¿sí? Es falible. Y en el manual ustedes encuentran varios ejemplos de conocimiento proposicional débil, de conocimiento, del tipo de conocimiento que no se puede probar de una vez por todas, que no es 100% seguro, ¿sí? Un ejemplo es el de la concepción geocéntrica del universo. Geocéntrico significa centrado en la Tierra. No sé si ustedes saben, pero durante muchos siglos se pensó que la Tierra era el centro del sistema solar, ¿sí? O sea, los hombres pensaron que en realidad la Tierra era el centro de la creación de Dios, ¿no? Pensando que Dios creó el universo, y que en realidad la Tierra no se mueve, está fija, que no gira sobre su eje, y que todos los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra, ¿sí? ¿Y eso por qué nos parece que eso es cierto? ¿No? Que la Tierra es el centro del sistema solar y que la Tierra no se mueve. Porque nosotros nos levantamos y caminamos, vamos a un lado al otro y no sentimos que la Tierra se mueva. ¿O ustedes sienten que la Tierra se mueve bajo ustedes? ¿Sí? Bueno, sin embargo, nuestros sentidos en ese sentido nos engañan. Porque aunque yo no sienta que la Tierra se está moviendo, la Tierra sí se está moviendo, muy lentamente, pero siempre está girando sobre su eje. Entonces, el conocimiento que nos proporciona nuestra experiencia sensible, nuestros sentidos, es débil en el sentido de que puede ser refutado. De hecho, fue refutado, ¿no? O sea, Copérnico, Galileo, después demostraron que, bueno, en realidad la Tierra no está fija y no es el centro del sistema solar.
sino que la Tierra gira sobre su eje y a la vez gira alrededor del Sol, ¿sí? Pero en general, todo tipo de conocimiento que provenga de nuestra observación es débil en el sentido de que puede fallar, puede ser erróneo. Como les decía, las ciencias naturales pueden hacer afirmaciones sobre cómo funciona la naturaleza, ¿no? Un científico de la naturaleza puede salir y mirar todos los cuervos que vio en su vida y decir, bueno, todos los cuervos son negros. Sin embargo, puede aparecer un cuervo de otro color, ¿sí? Es decir, nada de lo que me proporcionen, ninguna información que me proporcionen mis sentidos, mis ojos, mi tacto, es tan verdadera y tan absolutamente verdadera como el conocimiento matemático, ¿sí? El único tipo de conocimiento proposicional fuerte, en el sentido de absolutamente indubitable, es el conocimiento de la matemática y de la lógica, ¿sí? Todo el resto de proposiciones, de conocimientos, pueden refutarse, ¿sí? Por ahí ustedes dicen, y bueno, la verdad es que es difícil que haya un cuervo blanco, ¿no? ¿Dónde está ese cuervo blanco? Las ciencias naturales dicen todos los cuervos son negros. Está bien, no es tan indubitable como 2 más 2 es 4, pero es bastante imposible que haya un cuervo blanco. Está bien, eso está muy bien, ¿no? Es decir, el hecho de que todos los científicos de la naturaleza hayan visto cuervos negros no excluye la posibilidad de que haya un cuervo blanco, pero hace muy improbable que haya un cuervo blanco, ¿sí? La realidad es que las únicas ciencias que nos proporcionan conocimientos de los que no podemos dudar en absoluto son las matemáticas y la lógica, ¿sí? Ustedes piensen que se pueden engañar acerca de todo en su vida, incluso pueden estar durmiendo ahora. Puede ser que estén durmiendo, miren que a veces pasa que uno sueña que está despierto, y en realidad no. Puede ser que estén durmiendo ahora, ¿no? Y que en realidad todavía no nos despertamos y la clase no empezó. Puede ser, cualquier cosa puede ser, pero incluso si estuvieran soñando, 2 más 2 sería 4. ¿Sí? Entonces, ese tipo de conocimiento, como el de la matemática, es el único tipo de conocimiento fuerte. ¿Fuerte por qué? Porque no se puede dudar de él. De todo lo demás podemos dudar. ¿Se entiende esto o es muy, muy, muy complicado y es como chino? Tengo miedo de lo que me van a decir. Quiero que me hablen, que me digan. Bueno, es complicado, es verdad, pero, como les dije varias veces, no venimos a la universidad para estudiar cosas fáciles, ¿sí? Eso ténganlo claro. A la universidad venimos para estudiar cosas difíciles y para aprender cosas nuevas. Entonces, si es difícil, está bien. Las cosas difíciles son las únicas que valen la pena, ¿sí? Las que más valen la pena. Entonces, muy bien. No me interesa que se queden pensando en por qué la Tierra gira alrededor del Sol. Lo más importante es que entiendan a qué se refiere el cuadernillo cuando distingue dos tipos de conocimiento, débil y fuerte. Del débil podemos dudar y del conocimiento proposicional fuerte no, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora voy a pasar porque lo que me interesa en realidad es esto. Es que esta distinción entre tipos de conocimiento es la base para distinguir en los campos científicos, ¿sí? Y tenemos esta gran distinción de los campos científicos en la que encontramos, en primer lugar, lo que se llaman ciencias fácticas o empíricas, ¿sí? Ciencias fácticas significa ciencias de hechos, que se refieren a cosas que suceden en la realidad. La palabra fáctico viene de factum, que significa, bueno, hecho. Entonces, ciencias fácticas, ciencias de hechos, ciencias empíricas. Empíricas significa ciencias relacionadas con la experiencia, ¿sí? Todas las ciencias fácticas son ciencias acerca de cosas que suceden en el mundo, ¿sí? Y dentro de las ciencias fácticas encontramos a las ciencias naturales y a las ciencias sociales.
¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos de ciencias naturales, ¿no? Como física, química, biología, y dentro de las ciencias sociales, la sociología, la economía, la psicología. ¿Conocen otras ciencias? A ver, piensen un poquito, pensemos en ciencias, a ver dónde las ubicamos. Ay, muy bien, Lucía, la filosofía. Uy, esa dijiste una súper difícil de ubicar en el cuadro. ¿Dónde la pondrías la filosofía? Discúlpenme un... Ahí volví. ¿Dónde ponemos la filosofía? En ciencias sociales. Bueno, sí, bueno, claramente no son naturales, ¿no? O son más parecidas a las sociales. Igual es interesante pensar, ¿no? A ver si la filosofía realmente tiene como objeto la sociedad, ¿no? Pero bueno, está difícil. En algunas cosas la filosofía está relacionada con las ciencias sociales, pero hay disciplinas filosóficas que no tienen que ver con el comportamiento de la sociedad. La economía, ¿por qué es una ciencia social? ¿Por qué la economía es una ciencia social? De nuestra economía. No sé, profe. A ver, una hipótesis, tienen una hipótesis. ¿Por qué puede ser? ¿De qué se ocupa la economía? Galo dice porque tiene como las relaciones humanas. Bueno, las relaciones humanas, pero en determinado sentido, ¿no? Porque al economista no le interesa mucho. A ver, podemos decir la relación entre los seres humanos, sino más bien los intercambios. ¿De qué se ocupa la economía? Del dólar. Bueno, hay algo más, ¿no? Que el dólar dentro de la economía. Bueno, es parte de la sociedad, claro. ¿Por qué es parte de la sociedad necesariamente? Tiene que ver con la satisfacción humana, bien. Es importante para nuestro día a día. Porque todo, dice Luz. Bueno, todo. Bien, claro, lo que tienen que pensar es que si bien la economía pareciera ocuparse más de números, ¿no? En realidad la economía es una ciencia que se ocupa de la organización de los recursos, ¿no? Por eso está bueno que, como decía Antonella, que es importante para nuestro día a día, como decía Luciana, tiene que ver con la satisfacción humana, en el sentido de que la economía tiene en su origen la preocupación del hombre por administrar sus recursos para sobrevivir, ¿no? O sea, piensen en el sentido, ¿no? El hombre, también el hombre de las sociedades, digamos, muy anteriores a la sociedad moderna, ¿no? Una persona, incluso una persona que vive del campo, de lo que cosecha, ¿no? Tiene que organizar la cosecha, organizar los recursos para alimentarse, poder guardar alimento para el invierno, ¿no? Eso es economía también. Economía en el sentido de distribución de los recursos para poder alimentarnos y sobrevivir y tener una vida sustentable, ¿no? O sea, la economía tiene que ver con la administración del hogar, del hogareño. El hogareño es, bueno, donde vivimos. Bueno, en ese sentido la economía es una ciencia social porque está relacionada con la organización de la vida humana, ¿sí? Si bien hoy en día los economistas hablan de cosas muy abstractas cuando van a la tele, ¿no? Nos hablan de índices y de transacciones entre bolsas y, bueno, todas esas cosas. En su origen, la economía está relacionada con la organización de la vida del hombre. La sociología es claro, porque alguien había dicho la antropología, ¿puede ser?
No sé si alguien había... Ah, la astronomía. Bueno, esa también está complicada, pero es una ciencia natural, ¿no? La astronomía está relacionada con la observación de la naturaleza, ¿sí? En ambas, tanto en las naturales como en las sociales, es fundamental la observación. El astrónomo observa a través del telescopio, ¿verdad? El químico, el biólogo, observa a través del microscopio. ¿Y qué hace el sociólogo que quiere entender, por ejemplo, por qué en determinados rincones de la provincia de Buenos Aires hay un mayor índice de criminalidad o de delitos de cierto tipo, ¿no? Un análisis sociológico. ¿Qué hace? Bueno, no observa con el microscopio ni con el telescopio, pero va y habla con la gente, ¿no? El sociólogo. Entrevista a la gente, o quizás no la entrevista, la mira, ¿no? Observa los comportamientos. Muy bien. Bien. Entonces, teníamos como primer gran grupo de ciencias lo que se llaman las ciencias fácticas, o ciencias empíricas, o de hechos, ¿sí? Perdón, algo que me había olvidado de mencionarles es que en el cuadernillo aparece un ejemplo de por qué el conocimiento proposicional débil, el conocimiento fáctico es débil, o sea, no es concluyente, y no sé si lo leyeron, es el caso en el que vamos al médico, ¿no? Y confiamos en que es médico, pero en realidad, ¿cómo sabemos que es un médico de verdad, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera que tenemos de comprobar que la persona que nos está atendiendo es médico? Bueno, mirábamos que tiene el título ahí, ¿no? ¿O qué hacemos? ¿O simplemente confiamos? ¿Cómo sabemos que es médico? El número de matrícula. ¿Y si lo inventó? Por ahí es un número de matrícula falso, ¿no? Podemos ver su título en la pared, no es lo que primero hacemos. Decimos, bueno, si está el título es porque estudió, pero ¿y si lo truchó el título? Porque trabaja en un centro médico. Ah, bueno, porque confiamos en que el centro médico lo empleó y para emplearlo le pidió el título. Pero si es amigo del dueño, ¿no? Y dijo, bueno, venía acá. Ya sabemos que hubo casos, ¿no? De gente que ejerció la medicina sin tener títulos. Es un ejemplo, no es para que ustedes ahora les agarre la paranoia de que no van al médico. Es solo un ejemplo, ¿no? Es solo un ejemplo de que todo aquel conocimiento que nos proveen nuestros sentidos, la información que nos proveen nuestros sentidos, no es completamente indubitable. Indubitable es algo de lo que no se puede dudar. Siempre podemos dudar de todo, excepto de muy poquitas cosas. ¿No? Hay muy pocas cosas de las que no podemos dudar en el mundo, ¿no? Y son tan poquitas que se restringen en general a las verdades de la matemática, ¿no? Ah, bien, Matías dice, ¿y nosotros cómo sabemos que usted es profesora? Claro, está bien, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ustedes confían en la Universidad de Moreno. Dicen, si la Universidad de Moreno le dio este rol a esta persona, es porque, bueno, presentó sus títulos correspondientes, tiene su habilitación como profesor, hizo una carrera universitaria, ¿verdad? Pero hasta que no vayan a la oficina y vean mi título, no van a saberlo. Y también si ven el título pueden dudar de eso, ¿no? Pero esto estamos yendo ya a un vórtice de paranoia, que no quiero que terminen ahí. Lo único que les quiero decir es que les quiero poner un ejemplo nada más, que es que yo soy profesora, les quiero poner un ejemplo nada más de que todos los tipos de conocimiento, excepto los conocimientos formales, son conocimientos de los que se puede dudar, ¿sí? Si yo someto al test de la duda a todos los conocimientos en los que baso mi quehacer cotidiano,
todos se pueden poner en duda. Eso no significa que sean todos falsos, al contrario, no quiero decir eso, pero se puede dudar de ellos. En cambio, de los conocimientos de las ciencias formales no se puede dudar. ¿Sí? Bueno, entonces las ciencias formales son este segundo gran grupo de ciencias, que son aquellas que proporcionan conocimiento en sentido fuerte, ¿sí? Conocimiento indubitable. Se llaman formales en oposición a las ciencias empíricas o fácticas. ¿Por qué? Porque en ellas no tiene ningún rol la observación, ¿sí? Su objeto de estudio son patrones abstractos, por ejemplo, los números. ¿Qué tengo que observar yo para saber que 2 más 2 es 4? ¿Tengo que observar algo? ¿Tengo que ir con una lupa a la naturaleza a ver algo? ¿Y cómo observas los números, Antonella? ¿Dónde están los números? Ah, escritos, pero vos querés decir como cuando somos chiquitos y aprendemos a contar, vieron que nos hacen escribir los palitos, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, o con los dedos, 1, 2, 3, 4. Ahora ya no, ¿verdad? Pero los números son esos palitos que dibujamos. ¿Dónde están los números? Los triángulos de los que habla la geometría, los números de los que habla la matemática. ¿Dónde están? ¿Los vieron alguna vez? En la cabeza. A ver, quiero que me cuenten lo que piensan de esto. ¿Alguien vio un triángulo alguna vez? ¿Vio un 4, un 5? Claro, ahora ya no necesitamos escribirlo porque ya incorporamos la noción del número, ¿sí? Cuando somos chiquititos, en la escuela, cuando nos enseñan a contar, nos hacen, digamos, primero nos dibujan, ¿no? Como palitos para que identifiquemos, ¿no? Un palito es el número 1, 2 palitos el número 2, 3 palitos el número 3. Pero ahora no tenemos que observar nada para saber que 2 más 2 es 4, sí. O cuando cuentan escriben 1, 2, 3, 4. Enciendan sus micrófonos, así hablamos, y me cuentan lo que piensan sobre esto. Ah. Bueno, ¿nadie quiere decir nada? ¿Y los números negativos los aprendieron en la escuela? El -1, -2, -3. ¿Esos dónde están? Es decir, lo que les quiero transmitir es que yo no necesito observar nada en la realidad para entender una verdad matemática, geométrica o lógica, ¿sí? La idea de triángulo, por ejemplo, ¿sí? Yo no necesito ver un triángulo, y probablemente nunca haya visto un triángulo perfecto. O sea, vi cosas triangulares en mi vida, pero el triángulo es una idea geométrica, ¿sí? Que, como dice Antonella, está en mi cabeza, ponele, digamos, no está en la cabeza. Pero yo puedo decir cosas como que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo da 180 grados, y no tengo que observar nada, ¿sí? Es una cuestión matemática, ¿no? Y si no existieran más cosas triangulares en el mundo, si hacemos el experimento mental de pensar que no existen más cosas triangulares en el mundo, la idea de triángulo va a seguir existiendo, ¿sí? No importa lo que suceda en el mundo, ¿sí? Siempre va a ser verdadero que un triángulo tiene 3 lados, ¿sí? Bien, ese tipo de verdad
en un sentido tan fuerte, nunca la vamos a encontrar en las ciencias fácticas. Ese es el punto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, no es que lo único bueno es matemática. Me parece que lo que hay que entender es que cuando uno habla de conocimiento, no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de distintas ciencias, ¿sí? El hecho de que las ciencias fácticas, es decir, las ciencias naturales y las ciencias sociales, no puedan tener el mismo grado de certeza que las ciencias matemáticas, no las hace inválidas. ¿Se entiende? Simplemente hay que reconocer, ¿no? Se trata de reconocer que el conocimiento fáctico, es decir, el conocimiento sobre la experiencia, es un conocimiento que puede cambiar, ¿sí? Piensen claro, muchas veces se llama a las ciencias formales ciencias exactas, ¿se entiende? Exacto, o sea, Alexis, las ciencias exactas son la matemática y la lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo universo posible, ¿sí? Si existiera vida extraterrestre, 1 más 1 sería 2, también en Marte, en Venus y en Saturno, ¿no? Y en otras galaxias, ¿sí? Las verdades de la matemática son indubitables. ¿Sí? En cambio, todas las proposiciones de las ciencias naturales y las ciencias sociales cambian, ¿sí? Cambian. ¿Por qué? Porque están sujetas, digamos, a nuestra experiencia, a nuestra observación, ¿sí? Muy bien. Ahora, ahora voy a pasar entonces a hablar un poquito de las ciencias naturales, que ustedes vieron que en el aula virtual tienen separado este apartado que son las páginas, si no me equivoco, 79, 84, son específicamente sobre las ciencias naturales. Las ciencias naturales son ciencias que proporcionan, que construyen conocimiento proposicional débil, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que son ciencias fácticas, ciencias empíricas, de hechos, ¿sí? Y que las hipótesis de las ciencias, las hipótesis de esta ciencia tienen que ser contrastadas o justificadas, puestas a prueba mediante observación, ¿sí? Y algo importante, me parece, de este capítulo es que yo quiero que ustedes entiendan por qué ahora estudiamos o vemos este video de la ciencia de las abuelas, ¿no? Es que, digamos, la idea central que aparece en el cuadernillo y la idea central de que ustedes estudien el video de la ciencia de las abuelas es que, digamos, pensemos en la intersección con las ciencias sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora, digamos, hablamos de estas dos grandes ramas del conocimiento. Aquel que proporciona conocimiento indubitable, que es la matemática y la lógica, porque dijimos, ni siquiera Dios puede dudar, no puede cambiar las verdades matemáticas, ¿no? Para Dios también 1 más 1 es 2, ¿no? Y aquellas ciencias que proporcionan conocimiento sobre el que podemos dudar. Gracias. Pero dentro de estas ciencias fácticas, que son las ciencias de hechos, que proporcionan conocimientos que pueden ser sometidos a prueba, encontramos ciencias tan diferentes como las sociales y las naturales, ¿sí? Y seguramente ustedes alguna vez escucharon, o si no lo escucharon, alguna vez lo van a escuchar, que es común criticar a las ciencias sociales porque no pueden tener el mismo nivel de rigurosidad que las ciencias naturales, ¿sí? Es decir, dentro de las ciencias fácticas, normalmente se considera que las ciencias naturales tienen un nivel de exactitud que las ciencias sociales no tienen, ¿sí? Por ejemplo, que las verdades de la física son mucho más exactas, ¿no? Y comprobables, más verdaderas, verdades más verdaderas, que las verdades de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ciencias sociales tratan con hombres, con personas.
Así que también al interior de las ciencias fácticas normalmente se separan mucho las ciencias naturales de las sociales. Y lo que nosotros queremos ver con el caso de las abuelas es que en realidad en las ciencias naturales aparecen, digamos, entrelazadas cuestiones sociales también, ¿sí? Y toda esta cuestión acerca de si las ciencias naturales son independientes de la sociedad o no, ¿a qué les hace acordar? ¿A qué tema que vimos en el curso? Muy bien, Alexis dice internismo y externismo. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué, Alexis? ¿Podés desarrollarlo un poquito? ¿O a otra persona? ¿Por qué esto se relaciona con el internismo y el externismo? Y esto es importante porque para los que leyeron la consigna del trabajo práctico 2 se van a dar cuenta que tienen que hacer un análisis relacionado con ese tema, ¿sí? Es decir, el trabajo práctico 2 tiene un carácter un poco más general, global, de todo lo que vimos en el curso. Y una de las cuestiones está relacionada con la relación entre ciencia y sociedad. Algo social y natural, dice Luciana. A ver, díganme, háganme oraciones completas, con verbo, con sujeto, predicado, ¿sí? No monosílabos y palabras sueltas. Vamos, vamos que, o sea, queda menos de una hora de clase y es la anteúltima clase. A ver, ¿cómo aparece la cuestión internismo-externismo en este tema de las abuelas? Sí, Luciana. Te escuchamos, sí. Decir lo que dijiste, no te puedo escuchar. A ver qué cosa, no sé, dije un montón. Dije un montón de cosas. ¿La pregunta, lo que les pregunté? La pregunta que hiciste al último. Ah, la pregunta es, porque yo les pregunté, les hace acordar esto, ¿no? Y acá Omar me dijo internismo-externismo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué este tema está relacionado con el debate internismo-externismo? Y no con otro tema, porque alguien podría haber dicho, no sé, la carga teórica de la observación, el representacionismo. ¿Por qué está relacionado con el debate internismo-externismo? Quiero escucharlos, además, porque van a tener que hacer un trabajo de este tipo para la semana que viene y tienen que ejercitar esta cuestión, ¿sí? O sea, estamos acá no para que yo haga un monólogo y que no, y ustedes se queden callados, sino para ayudarlos. Bueno, Antonella dice, ¿por qué es un problema social y político a la vez? Bien. Y entonces sería un análisis que favorece cuál de las dos perspectivas. Externista. ¿Cuál, Luciana? Una perspectiva externista. Externista. Bueno, bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Alexis dice so, que no sé si es sí o no. Bueno, entonces, ¿están todos de acuerdo en eso? Bueno, yo no les digo ni sí ni no. Yo no les digo ni sí ni no porque quiero que ustedes piensen. Pero habría que ver, en este caso, ¿no? ¿Cuál es el problema social y cuál es el problema político?
O sea, si ustedes hoy tuvieran que hacer un trabajo práctico sobre esto, ¿sí? Y dicen porque es un problema social y político a la vez, entonces yo, corrigiendo ese trabajo, esperaría que me digan cuál es el problema social y político, o si es social por un lado, político por el otro, y cuál es el problema científico, ¿sí? O sea, yo acá les puse en esta presentación que las ciencias naturales estudien un mundo natural no significa que las cuestiones políticas y sociales estén fuera de estas disciplinas. En su desarrollo se articulan cuestiones científicas, sociales, políticas, artefactos, etc. ¿Sí? Entonces, el caso del índice de abuelidad, ¿sí?, nos muestra la relevancia social de las ciencias naturales. ¿Sí? Y lo que es importante es que identifiquemos ahora cuál sería esa dimensión social, ¿no? Y también habría que ver, ¿no? Sería interesante que ustedes piensen cuál fue el disparador, ¿no? O sea, hacer un análisis en términos del debate internismo-externismo de este caso implica muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál fue el disparador de toda la cuestión? Antonella dice, no entendí cómo entran las ciencias naturales en el tema de las abuelas. Bueno, ¿por qué está relacionado las ciencias naturales con el tema de las abuelas? ¿Viste el video? No pudiste ver el video. Bueno, justamente. Entonces, cuando veas, ahora les cuento más o menos de qué trata, pero cuando veas el video, lo vas a entender. ¿Alguien quiere contarle a Antonella de qué trata el video? Bueno, van explicando su proceso hasta llegar ¿cómo se dice? A descubrir esto. Y bueno, van pasando por un proceso. Contá qué es lo que pasó, digamos, cuál es el problema que tienen las abuelas. Eso de reconocer a los nietos, que Bien. no podían encontrarlos solamente con verle la cara o con la foto de sus hijos, reconocerlos. Bien. Y así fueron buscando y una vez en una noticia, no sé qué había pasado, que descubrieron como que los padres podían hacerlo. Entonces ya se preguntaron por qué ellas no. Y ahí fueron por varios países pidiendo ayuda a ver si se podía ¿Cómo podían comprobar. Nicole, esos padres que decía el recorte de diario, ¿no?, que cuenta Estela de Carlotto, era una noticia que decía que se había reconocido el parentesco, ¿cómo? ¿A través de qué? Del análisis de sangre. Del análisis de sangre, claro. Claro. Y Y de ahí ahí, las bueno, ellas abuelas... dijeron, ¿por qué nosotras no? Y dijeron, bueno, vamos a averiguar. Y fueron por varios lugares donde hacen estas cosas así con científicos, y fueron por países y todos le decían que no, que no, que no, hasta que fueron no me acuerdo el nombre, a allá a Estados Estados Unidos. Unidos, Uh-huh. y ahí decidieron ayudarlas, les dieron una mano y bueno, descubrieron que sí. Y lo llamaron por ellas, o sea, dijeron que fue un descubrimiento de ellas porque a ellas se les ocurrió pensar en que si no estaban los padres, tendrían que ser ellas, o sea, ver si ellas podían, como, ¿cómo se dice? Sí, Como, se entiende. Es decir que podemos preguntarnos, ¿la genética hubiera hecho ese avance tan rápido si no hubiera existido este problema que planteaban las abuelas? no, obvio que no. Fue un redescubrimiento. Claro, y de hecho hay un momento lindo en el video cuando una de las abuelas cuenta que cuando el grupo de genetistas recibió un premio, les dijeron que las abuelas tenían que ir a recibir ese premio, ¿no? Y entonces ellas decían, Sí. pero ¿por qué si nosotros no somos científicas, ¿no? Pero bueno, el premio también es de ellas, porque el problema, podemos decir que el problema científico que plantearon las abuelas no existía antes de que ellas hicieran este reclamo, ¿no? Sí. También podemos pensar que era un problema social que se transformó en un problema científico, Sí, sí, ¿no? puede ser que no. ¿Y por qué era importante para las abuelas probar quiénes eran sus nietos?
porque le fueron arrebatados. Claro, pero ¿por qué donde- tenían que presentar un justificatorio, digamos, decir una comprobación fehaciente, ¿no? ¿Por qué? Y claro, porque no, como usted había dicho hace un rato, no podían decir, este es mi nieto y me lo llevo a mi casa y ya está. Necesitaban algo que Claro, realmente avalara eso. Entonces recurrieron a bien. la ciencia. Mm. Porque había un problema jurídico ahí, ¿no? Un problema Claro. legal, ¿no? De que ese niño vivía con quienes habían sido sus apropiadores y un juez tenía que decidir, bueno, que esa gente no tenga más al niño y entregárselo a la familia de los padres que habían sido desaparecidos, ¿no? Entonces, para los que no lo vieron, es un video, es el primer capítulo de una serie de videos, ¿sí? Son muchos más, pero nosotros les damos el capítulo 1. Si ustedes quieren ver los demás, véanlos porque es un documento histórico muy, muy, muy interesante, es muy emocionante, es una historia muy, bueno, que realmente, digamos, nos hace como, nos abre la ventana a algo que pasó que es, digamos, todavía es algo imposible de creer, ¿no? El hecho de que haya habido este robo sistemático de bebés durante la última dictadura, contado en primera persona por algunas de las abuelas de Plaza de Mayo y contado también por los científicos a los que acudieron las abuelas para buscar ayuda, ¿sí? Entonces, para ponerlos un poco en tema, bueno, la problemática surge con el robo de bebés durante la última dictadura militar, ¿sí? Que fue entre 1976 y 1983. Durante esta época, además de, bueno, secuestrar y desaparecer opositores a la dictadura, ¿no? Que apareció esta figura del desaparecido porque no estaba legalmente muerto, porque no encontraban el cuerpo, digamos, porque tenían métodos para hacer desaparecer los cuerpos, entonces legalmente eran desaparecidos, y a todos aquellos secuestrados que estaban en cautiverio, a las mujeres que estaban embarazadas, las dejaban tener sus hijos y en muchos casos se los robaban, ¿no? Por eso en el video Estela de Carlotto dice, nosotros teníamos la esperanza de que en algún momento nos iban a devolver a nuestros nietos, ¿sí? El caso de la hija de Estela de Carlotto, cuando la secuestran, está embarazada, y ella siempre pensó que bueno, está bien, una vez que aceptó la realidad durísima de que su hija seguramente había muerto, ella pensaba que por lo menos le iban a devolver a su nieto, que un día se lo iban a dejar en la puerta de la casa, decía, ¿no? Bueno, pero eso no sucedió, porque además de matar a sus hijos, robaron a sus nietos. Bueno, entonces, tenemos que pensar de nuevo en estos pasos de una investigación que vimos al comienzo, ¿no? Que dijimos, bueno, toda investigación inicia con un problema. Y en este caso podemos pensar, bueno, ¿a qué disciplina científica concierne, ¿no? El problema? Bueno, a la genética.